esta presentación de los cuadernos de lenguas vivas del Museo del Libro y de la Lengua. Hoy se inicia una serie de presentaciones de la Biblioteca Nacional, la primera de hoy, sábado 7 de mayo, con el Museo del Libro y de la Lengua, que van a continuar el miércoles 11, ya pasó el aviso, el miércoles 11, con la presentación de las nuevas ediciones de la Biblioteca Nacional, del Departamento de Publicaciones, ediciones Biblioteca Nacional, y la presentación de la historieta de El Negro Díaz, si mal no recuerdo. No, el Negro Raúl, el Negro Díaz era otro. Y eso es el miércoles 11, y después el domingo 15 se presenta la revista de la biblioteca, un número especial, una edición especial dedicada a Horacio González, es el director de la Biblioteca Nacional, y que dentro de muy poquito se va a cumplir un año de su fallecimiento. Esa cita es para el que quiera venir, el domingo 15 a las 16:30 horas. No en esta sala, sino, ahora no recuerdo el nombre, en la sala del Perindón, y ahí está. Bueno, estamos acá reunidos, como dije, por la colección Cuadernos de Lenguas Vivas. Yo estoy sentado acá por una circunstancia, en realidad por una mala circunstancia, porque esta silla la tendría que estar ocupando María Moreno, la directora del Museo del Libro y de la Lengua, que por causas de público conocimiento no está presente, y hoy, como es su cumpleaños, aprovecho para mandarle un gran abrazo y beso para María y para su recuperación. Esta colección la pensó María Moreno, así que por eso también me disculpo al estar yo acá. Se llama Cuadernos de Lenguas Vivas, y quiero decir algunas palabritas antes de pasar. El tiempo, como se dice en la televisión, es tirano, así que quiero ser lo más breve posible para pasar después a los que saben. Es una colección que se llama Cuadernos de Lenguas Vivas. Ya la palabra cuaderno remite a algo más artesanal, digamos, medio como que se aleja de la idea del libro. La materialidad del libro, para los que lo tienen, digamos, ya remite también, digamos, hay como una suerte de pararse en una vereda de enfrente, tiene una impronta punk, con su serie en la contraportada, una suerte de distintas tipografías que recuerdan mucho a los fanzines, ¿no es cierto? Y también el nombre Cuadernos de Lenguas Vivas puede remitir también a la idea del cuaderno de la lengua, ¿no? Del secundario, del primario, a mí me remite un poco a eso. Son 3 libros que también tienen una característica en común, son 3 antologías, digamos, que fueron, que acá tenemos presentes a los coordinadores y seleccionadores de textos de cada una de las antologías. Y las 3 antologías también tienen varias características en común, que las 3 tratan sobre temas o debates del presente. Está muy anclado en el presente los 3 libros que pensó María Moreno para esta colección, y seguro para los que vengan bajo el título de esta colección. Digamos, tenemos, voy a empezar por La Babel del Odio, que es el libro que compiló Luis Ignacio García, donde, si bien digamos, hace anclaje o pivotea alrededor de una investigación, podríamos decir, que se inició en el año 2014 con la investigación a cargo de Roberto Jacobi y Sid Krochmalny, donde después hicieron, durante el año, investigaron a partir de los diarios digitales de Cadena Nación cómo eran las intervenciones de los foristas. A partir de ahí dieron cuenta que había todo un lenguaje deshumanizador, un lenguaje, digamos, lengua del odio. Hicieron todo, digamos, ese relevamiento del año 2008 y 2015 para luego llevarlo a una instalación en el Fondo Nacional de las Artes que se hizo durante el año 2014. Después, en el año 2016, van a hacer, lo llevan al formato de poesía y lo van a editar en forma de estructura poética. Y después, en el año 2017, si mal no recuerdo, Silvio Lam, con el grupo Orgie, va a hacer una representación teatral también de toda esa experiencia que había acumulado, y registro y de archivo que había acumulado Sid Krochmalny, apellido bastante difícil, y Roberto Jacobi. El libro obviamente reúne, tomo este ejemplo de Roberto Jacobi, pero lo dice muy bien Luis Ignacio García en el prólogo. Digamos, hay antecedentes de esto. Él va a citar un antecedente de la época del nazismo, en el año 1923, un filólogo, Víctor Klemperer, si mal no recuerdo, donde va a ser una especie también de diario sobre el lenguaje o la lengua de época durante
el Tercer Reich. Entonces, digamos, es un libro que pivotea, que va hacia el pasado, hacia el presente, sobre todo está más anclado en el presente. Vamos a tener un texto de Fabio Lopresti, donde también va a analizar el lenguaje de YouTube de un personaje cordobés como es Agustín Laje, y a partir de ahí, bueno, van a dar cuenta de cómo este lenguaje, estas lenguas del odio, van a ser caldo de cultivo para después preparar el terreno para lo que puede ser el neoliberalismo o las nuevas derechas. Más o menos, lo estoy diciendo mal, digamos, es un poco la hipótesis de este trabajo. Hay, además de Silvio Lang, como cité, está Gabriel Giorgi también en este libro, con un texto también. Hacen todos más o menos anclaje en esa época, digamos, del periodo del macrismo durante el año 2015 y el año 2019 hasta la llegada nuevamente del kirchnerismo al gobierno. Este sería un libro. El otro libro es Antología Degenerada, un libro compilado en este caso por Sofía de Mauro, que también está acá. Es una compilación de textos sobre un tema también muy candente que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, digamos, las arrobas, las X, las E. Digamos, hay un texto de María Moreno, la directora del museo, un texto de María Pía López, que por casualidad fue la ex directora del Museo del Libro de la Lengua. Digamos, y es, como digo, un libro muy, muy interesante porque tiene que ver también con un debate muy contemporáneo, donde también las redes sociales y todos los sitios o las nuevas tecnologías también, digamos, sirven hoy en día para el lenguaje inclusivo, para denostarlo y para todo el tiempo ir señalando como si el lenguaje inclusivo hubiera venido para imponer algo, y nunca fue el espíritu del lenguaje inclusivo imponer nada, simplemente dar cuenta de ciertas morfologías masculinas que son imperantes desde hace años, y a su vez también para pararse en una vereda opuesta a lo que la Real Academia Española siempre quiere imponer. Digamos, y como dice, ya voy a citar rápidamente, cito un parrafito de María Moreno que dice: mejor llamarlo lenguaje descentrado, sin aduana ni peaje, desalambrado, tutti frutti, culiado, es decir, donde cualquier palabra entre y salga por jugoso placer, sin academia que valga por la emancipación. Esto dice María Moreno en un texto que es citada, digamos, de un texto, si mal no recuerdo, de María Pía López. Y el último libro es este, se llama Reunión. Reunión, también nos acompaña Dani Selco. Llamémosle que es como un procedimiento, una forma de trabajo de Dani Selco, que viene desde hace años con una suerte de mochila impresora. El disparador de este libro, que tiene una estructura, digamos, de poema o lenguaje poético, es el episodio del año 2017, digamos, en Bariloche, con la muerte del asesinato, mejor hablemos de Rafael Nahuel. A partir de ahí, Dani Selco, como si, digamos, una suerte que remonta a la aldea bolsiana, en este caso sin grabador, porque directamente anota, fue a la comunidad mapuche, se reunió y a partir de ahí de los relatos, llamémosles relatos orales, construyó este libro, Reunión, que pido perdón, ya tiene 2 errores este libro, ¿no? Tapa, digamos, que se llama Reunión, el nombre sin errores, Love Laken, digamos, y por acá salió con Lauken y Raúl, y después salió con una Q, así que mil disculpas para Dani Selco. Como digo, bueno, es un libro, digamos, que tiene un lenguaje poético, pero a su vez un fuerte carácter de denuncia acerca de las comunidades originarias, en este caso la comunidad mapuche. Así que, más o menos, así a los chapuceos, digamos, traté de describir los 3 libros. Son 3 libros, digamos, que tienen un hilo de baba, el hilo en común. El hilo de baba es una imagen que se repite en los 3, incluso así como se repite la idea de ciertos géneros musicales como lo punk o lo trash, digamos. Y si bien son el título se llama Cuadernos de Lenguas Vivas, son libros que, a mi entender, el sentido que está en juego acá es el oído, porque son los 3 libros, los que también tienen en común es que todos los autores acá están parando la oreja sobre problemáticas del presente, digamos, están parando la oreja sobre, digamos, qué está ocurriendo, sobre, digamos, tienen los 3, hasta te diría un fuerte carácter más o menos de denuncia y de pensar en el otro.
digamos, y tienen los tres un fuerte carácter hospitalario, son libros muy hospitalarios, donde dan cuenta de la diversidad y de las múltiples vidas que todos podemos tener. Así que, bueno, les agradezco a los autores, ahora los voy a presentar. Agradezco al Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, la edición de los 3 libros, y ya para hacer corto, porque voy a presentar a los autores. Empiezo por, así, voy izquierda. Mara Glossman, primera, doctora en Letras y magíster en Análisis del Discurso, investigadora del CONICET y profesora de Lingüística de la Universidad Nacional de Hurlingham. Al lado de Mara está Luis Ignacio García, ensayista, doctor en filosofía. Doctor en filosofía, ensayista, doctor en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET. Al lado de Luis está Sofía de Mauro, doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora interina en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, becaria postdoctoral de CONICET. Al lado de Mara está Dani Selco, que es artista visual, poeta y editor, realizó muestras en Latinoamérica y fue becario del Centro de Investigaciones Artísticas. Y por último está Gabriel Giorgi, ¿estoy bien así? Es crítico, investigador y profesor en la Universidad de Nueva York y profesor invitado en la Universidad de San Andrés. Tanto Gabriel como Mara Glossman tienen artículos y después Luis, Sofía y Dani son los coordinadores y seleccionadores de las antologías. Los dejo con ellos. Muchas gracias por estar. Acá el compañero ya dijo lo que yo pensaba decir, de manera que para bajar un cambio tenemos efectivamente poco tiempo, pero pasémosla bien. Nada de esto tiene sentido sin María. Hoy es el cumple y yo le quiero cantar el cumple. Yo lo que voy a hacer, como ya fue más o menos narrado de qué va el contenido del libro, yo quería solamente pasar a los agradecimientos. Primero, de vuelta, María, porque fue con ella con la que en realidad se estableció primero y antes que nada una especie de comunidad de resguardo, una especie de discusión en las catacumbas durante la pandemia, que fue previo al proyecto de los libros y que incluyó ya el trabajo con el canal de YouTube de un museo que ella tuvo que asumir en condiciones de pandemia y que fue convocando a gente dispersa, con esa manera tan heteróclita, tan como dice la contratapa, tan sin ningún tipo de aduana, ¿no?, que controlara ningún tipo de registro, sino que ella, a partir de el juego de la confianza y de las reciprocidades y el intercambio franco, horizontal, de un trabajo que alentó de una manera maravillosa, nos ayudó de alguna manera a paliar lo que significó la pandemia para muchos. Y en el contexto de ese trabajo, de hecho, el nombre de la colección toma el nombre de uno de los, ¿cómo se dice?, de la lista de reproducción que ya estaban funcionando dentro de las tareas virtuales en el marco de la pandemia, es que surge el proyecto de esta colección. A mí me tocó, ella me pidió, sí, creo que están, como un poco ya se sugirió, si hay algo en común en los 3 libros, es sin duda que interrogan, digamos así, el estado político de la lengua desde distintos registros. A mí me tocó el más feo, que es meterse un poco en el barro, un poco en el gesto que hicieron Sid, que está acá, llegó ahora recién,
Crochmalny y Roberto, que no pudo estar, pero bueno, ausente con aviso, Jacobi, de meterse un poco en el lodo de la podredumbre de la lengua. Pero eso es uno de los aspectos. Yo creo que el otro aspecto muy importante en común de los tres libros tiene que ver con distintas estrategias de coralidad, ¿no? Hay multiplicidad de voces trabajadas de distintos modos. Quizás lo de Dani es el proyecto que más, no sé, deslumbrantemente lo logra, pero en los tres casos hay, digamos, esa multiplicidad de voces que también es un gesto, una marca, ¿no? Un sello del trabajo de María y de su manera de imaginar el diálogo intelectual. Bueno, el libro tiene dos grandes partes. Esto tuvo un poco que ver con una idea de ella, de decir, bueno, quiero que archivemos un poco los debates sobre el odio en la Argentina, porque es un tema que después se convirtió en trending topic, pero en los momentos en que acá se empezó a trabajar todavía no tanto, ¿no? Y en ese sentido hay un primer bloque con las intervenciones de Roberto Jacobi, ¿sí? Crochmalny, la intervención de Silvio, que también le agradezco que está acá presente, Silvio Lang, y de Gaby, que desde la crítica, sin embargo, aunque era de la crítica, fue parte de esa primera escena porque contribuyó a construir esa escena, a darle un sentido, y en ese sentido hay un primer momento que se llama el odio a diario y que tiene un poco esta función de, digamos así, colaborar a un archivo del movimiento, porque cada uno de ellos, por supuesto, modificó. En el caso de Roberto y Sid, escribieron un nuevo texto. Silvio escribió un postscriptum, igual que lo mismo que Gaby. De manera que tenemos una suerte de primer archivo en movimiento y mutante de los debates sobre el odio en la Argentina. Les agradezco a ellos 4. Y después, Odios Última Generación, un título en realidad de María, por supuesto, en donde la idea era, digamos, darle continuidad a esa discusión en una serie de registros que quizás no estaban presentes todavía en esa primera escena. Primero, agradecerle a los muchachos de Juguetes Perdidos, Ignacio Gago, Leandro Bartolota, y Gonzalo Sarray Salier, como parte del colectivo, que también tiene relación con Silvia. Hay mucha intertextualidad dentro de este libro, que de alguna manera abordaron las relaciones entre odio y precarización neoliberal. Después, bueno, Verónica Gago y Cecilia Palmero, bien conocidas por ustedes dentro del movimiento del Ni Una Menos y no solo, digamos, distintas militancias feministas que hicieron una modulación de una introducción que ellas hicieron al trabajo de Wendy Brown sobre las nuevas derechas en Estados Unidos y sus paralelos o no y diferencias con las nuevas derechas latinoamericanas. Les agradezco muchísimo a ellas. Cecilia también, con aviso, anda con COVID, vieron que hay como rebrotes. Después Flavio Lopresti, que es un amigo cordobés, un narrador, escritor. Hay un mini federalismo en este texto, en este libro. La coralidad, en este caso, también incluye sobre todo un diálogo entre Buenos Aires y Córdoba, que me gustó que pudiese suceder. Y Flavio, en un texto que se llama La Lengua de la Libertad, que circuló un poquito en la difusión de este libro, hace una suerte de retrato narrativo de figuras centrales de estos agoreros de las lenguas del odio, que son los libertarios en la escena política contemporánea, en donde toda etapa de diario está incluyendo los coqueteos de Milei con, bueno, pues ya sabemos qué. En torno al odio, una conversación, es una conversación de vuelta coral dentro de la coralidad del libro, de un grupo también entre militantes territoriales y académicos de Buenos Aires, que son Alberto Beto Canseco, Emma Som, Yanina, de Córdoba, sí, amigos de Córdoba. El Beto Canseco, Emma Som, Yani Moretti Basso, Martín de Mauro Rulkowski y Noé Gal y la Vico Tabar, que plantean la problemática, digamos, de las relaciones entre los odios políticos contemporáneos y una teoría política de las pasiones y de los afectos que nos parecía súper interesante para cerrar el libro. De vuelta, agradecer la invitación, las gestiones también de los compañeros y compañeras del Museo del Libro de la Lengua para que pudiésemos estar acá. Ellos nos gestionaron el pasaje.
mensajes, les agradecemos mucho, supimos que no fue fácil y le dejo la palabra a la compañera para que siga. En realidad los que vienen a hablar, no lo dije, quienes vienen a hablar son ellas. Acá por un lado y allá por otro. Nosotros solo venimos como a presentarlos a ellos para que hablen. Bueno. Yo soy Sofía de Mauro, también así un poco rápidamente a hablar de esta antología degenerada. Bueno, antología degenerada en por ahí múltiples sentidos, algo así como intentar pensar el no género, el fuera de género, si es que eso es posible en nuestro modelo y matriz occidental, heteronormativa, androcéntrica, etc. Pero también degenerada pensando en algo así como fuera de la moral, fuera de lo normal, fuera de lo establecido, fuera de la regla. Y también degenerada como algo en descomposición, como algo putrefacto, como algo corrupto, digamos, y asumiendo esa negatividad, esa cosa que se va desvaneciendo, eso que se va de la norma y que parece que está mal, que está feo, que es abyecto, asumiéndolo como bandera y intentando así cierto activismo lingüístico, digamos, y pensándolo también como una suerte de gesto glotopolítico y a la vez se llama antología degenerada una cartografía del lenguaje inclusivo entre comillas. Lo de la cartografía también como problema, como pensar a los mapas como zonas exclusivas de exclusión, valga la redundancia, pero también como lugares donde tal vez algo se pueda llegar a ser visible, y esta es nuestro propio mapa, y también mapa por esta impronta que bueno, también movida por María, creo que por eso fue que se enteró de mí, digamos, sobre todo por esta movida de no encontrarme o no identificarme plenamente en un lugar académico como lingüista, sino también como integrante de una banda punk de Córdoba, pero también pensar que podemos producir en otros lugares que no sean los centros académicos porteños, digamos, donde se dicen un montón de cosas y por ahí no llegan otras voces. Entonces, bueno, esta cartografía intentaba también incluir y con el problema de esa palabra a personas de, bueno, distintas partes de Argentina, que no es el interior, sino que son distintas partes de nuestro territorio nacional, del actual territorio argentino. Bueno, y con esa fuerza, con ese ímpetu, bueno, un montón de personas invitadas. No se trata solo de textos académicos, insisto, que hablan sobre el lenguaje inclusivo, sino también degenerada en el sentido de que hay poesías que problematizan el lenguaje inclusivo o que se sienten interpeladas por el lenguaje inclusivo, hay cuentos, hay ensayos, hay, bueno, distintos lugares para pensar en el lenguaje inclusivo y no solo como un problema morfológico, gramatical y de vocabulario, digamos, ¿no? Bueno, agradecer a quienes se prendieron en esto que era medio raro, a Dani Catrileo, a Emma Song, a Val Flores, a Celeste Sarabia, a María Moreno, por supuesto, a Javier Gasparri, Susi Shock, Emma Teumer, Lucas Monstro, Mara Grossman, Morena García, María Pía López, Maleno de Córdoba también, a Pau Salerno que está acá, Nadia Zúñiga y Gaby de Chico. Son bueno, bastante largos, pero potente, así que invita a leer, se lo sugiero. No, pero bueno, un poco la idea era no seguir repitiendo estos manuales o guías de uso del lenguaje inclusivo, sino en todo caso pensar el problema del lenguaje inclusivo en distintos lugares. Y traigo acá una pequeña citita que la leo y la releo de Val Flores, de Una lengua cosida de Relámpagos, que dice así: una lengua del riesgo, más de abandono que de amparo, más de deserción que de afiliación a lo ya conocido, la que se lanza a la experiencia sísmica del estremecimiento. Una lengua de la disonancia que tuerce cualquier representación sedimentada y forcejea en los campos residuales del sentido, en esos espacios liminares que combaten la liturgia de la armonía y el discurso liberal de la igualdad y de la diversidad.
Y ahí pensaba, fin de cita, y ahí pensaba en esas dos palabras con las que comienzan estas lenguas que propone Val, la idea del riesgo, de salirse de la norma, de esa lengua incisiva, a lo Emma Teumer, o esa lengua culiada de la María, culiada en todos los múltiples sentidos que tiene el vocablo culiado en nuestras tierras, y también de punzar la norma, la regla, el deber ser. Y esto de la disonancia, también pensando en lo punk y pensando en la distorsión, ¿no? que un poco caracteriza a la música punk, pero también pensar en el anarcopunk y a las movidas anarcopunk, a los fanzines, como decía Esteban hace un rato, ¿no? Y bueno, como el libro un poco va por ahí, también por el hazlo tú mismo del anarcopunk. Bueno, algo así, medio rápido y desvolado, pero así es el libro también. Bueno, ¿cómo va? Gracias por venir también. Me sumo al reconocimiento y el agradecimiento y el amor a María. Realmente creo que estamos acá por María, para María, alrededor de María, de María. Yo venía acá y decía, bueno, estoy yendo a presentar un libro que hice con una recuperación territorial radical en territorio mapuche a la rural, un libro que circuló durante 2 años por un montón de territorios sin querer volverse libro, un libro que estaba seguro que no quería tener ninguna relación con el Estado, a una presentación de la Biblioteca Nacional y decía, ¿qué es eso? ¿Una contradicción, una ironía, un entrismo, una estrategia? Es María Moreno, es la coctelera de María Moreno, y yo celebro la forma en que esa persona, esa artista, esa escritora mezcló cosas que estaban binarizadas, que estaban separadas, ¿no? María agarra como lo que venía de los 70, de los 80, como esa especie de separación que habla en ese texto hermoso, un texto muy lindo que escribes que se llama El MBL engordado, en el que habla de la tradición setentosa, ¿no? Que separaba a los que piensan, de los que luchan, a los que gozan, de los que pelean. Creo que ella con su coctelera dio vuelta y mezcló muchas de las cosas que venían muy compartimentadas y que nosotros estamos pudiendo hacer los trabajos que hacemos en parte por su obra. Así que yo estoy muy agradecido por su trabajo. Ojalá ella pueda seguir algunas de las ramas de su obra que quedan abiertas y ojalá otras las podamos seguir nosotros. Bueno, el libro que presentamos hoy es un libro que hicimos con Soraya Maiconio, que es una mujer vocera, actriz mapuche, y con la comunidad Loflafken Winkulmapu, que es una comunidad que está recuperando un territorio ancestral entre Bariloche y el Bolsón. Es un proceso bastante singular dentro de las luchas indígenas de América Latina, porque son pibes que crecieron en un barrio y que están haciendo una especie de inversión de la marca que hace la raza, ¿no? Para incorporar, ¿no? Como que ellos le dijeron, bueno, ustedes son pobres, ¿no? Se les prohibió su lengua, se les echó de sus tierras, se les prohibió las ceremonias, como ninguneó a sus autoridades ancestrales, y no son pobres. Y ellos en los últimos años dijeron, no, nosotros no somos pobres, somos mapuche, vamos a recuperar nuestra tierra, vamos a recuperar nuestra lengua, vamos a recuperar nuestras ceremonias, vamos a volver a vivir de forma comunitaria, y empezaron a armar este proceso político, espiritual, que yo también admiro un montón, así como admiro mucho a María, admiro mucho el proceso que están haciendo ellas. Y este libro lo hicimos juntos en su tierra. Básicamente yo fui, me encontré con ellas, era una ronda de 10 personas, nos sentamos alrededor de un fuego. Ellos, esta parte lo voy a decir sin inclusivo porque ellos están viéndola por otro lado, así que voy a decir ellos. Yo lo uso igual. De hecho, creo que ya me cuesta. Ellos me hablaron de a 10 personas, se iban intercalando al hablar, y yo escribía a mano todo lo que ellos decían. Nada se grabó, nos hacían preguntas, y cada vez que hicieron una pausa para inhalar, yo pasé a la línea que sigue. Por eso todo el texto está con corte de verso, cada corte de verso es una respiración.
cuando terminamos ese texto, que está narrado por 10 personas, pero que es una voz colectiva, nos fuimos a dedo a Bariloche, imprimimos una copia para cada quien, volvimos con las copias, con lapiceras, nos volvimos a sentar alrededor de ese fuego, lo leímos 3 veces en voz alta, y cada persona pudo corregir, decir, che, acá nos fuimos de mambo, esto no lo digamos, estamos en lucha, no seamos giles, esto no fue el jueves, fue el viernes. Llegamos a una edición final, hicimos una primera edición, de la que se imprimió 1000 ejemplares, la mitad de los ejemplares fueron para la comunidad, que se empezaron a distribuir por territorio mapuche, la otra mitad la empecé a distribuir yo por otros lados, y también se hizo un PDF de distribución gratuita. Pronto eso se acabó y decidimos que había que ir un paso más, porque el libro empezó a hacer su camino tanto dentro del territorio mapuche como fuera, y decidimos hacer 2 ediciones ampliadas distintas, que para mí fue, como artista, un momento muy clave de entender que el libro no tenía por qué ser el mismo en todos lados, sino que podía ser muchos libros al mismo tiempo. Entonces decidimos, o sea, reconocimos una necesidad del libro como acto político, que dentro del territorio necesitábamos que otras comunidades apoyen y que la mayor cantidad posible se sume a esa recuperación territorial o a otras recuperaciones territoriales. Y afuera del territorio, por ejemplo acá, el libro estaba entrando mucho a instituciones educativas, artísticas, a conversaciones de activismo, militancias. Entonces nos pareció que estaba bueno acompañar la lectura con voces que podrían ser académicas, pero de una manera no académica. Entonces hicimos una edición ampliada que solo circula en territorio mapuche, se imprimió acá pero salió en cajas allá, del que ni yo tengo copia y no tiene PDF, que circuló por allá, otra tirada de 1000, y una acá que incluye las voces de Pilar Calveiro, Mari Bardet, Claudia Briones y Eli Gómez Alcorta, que se incluyen con el mismo procedimiento, o sea, no es que escriben papers académicos, sino que también nos juntamos, hablaron, escribimos de la misma manera. Y bueno, esa edición ampliada para fuera del territorio es la que María decide incluir en esta colección y a la que suma un posfacio. O sea que esta edición es una nueva edición, que es esa edición ampliada para fuera del territorio mapuche, con un posfacio de María, que para mí fue como una especie de, no sé cuáles son los... Se habla mucho de la legitimación, qué sé yo, del amor. Yo cuando me pasó el Word con ese texto, tipo, yo dije, ok, como que no sé, para mí fue un regalo, porque siento que estamos pensando en cosas parecidas y que las cosas que estamos presentando acá de alguna manera siguen el legado de la obra de María. Entonces siento que es una conversación entre pares, entre aliades, y nada, ojalá que la llevemos a las máximas causas, efectos, consecuencias y de generaciones. Yo estaba re bien escuchando. Nosotros vinimos a escuchar. Además, ¿cómo? Vinimos a escuchar. Yo vine a escuchar, estoy muy bien escuchando. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por estar, por venir, gracias por la invitación. Tenía anotadas algunas cosas, pero escuchando como que algunas perdieron la fuerza con las que las había pensado y otras, nada, fueron para otros lugares. Quería también agradecer, y le quiero agradecer a Sofía, porque la verdad es que en particular en este libro del que participé, Antología Degenerada, hubo también un proceso de diálogo, de charla, muchos audios, muchos intercambios, audios, mucha escucha. En esos audios no eran esos audios de la palabra vacua, sino que audios, idas y vueltas, y abriendo hacia diversas temáticas y cuestiones y registros. Así que eso me parece que el proceso de construcción de un libro, de una trama política, de una organización, de una universidad, es tan importante como los efectos que eso genera. En realidad es parte de los efectos que eso genera, ¿no? Las que se construyen en los procesos de hechura de un libro, ya que Dani traía lo del libro como objeto y su intervención. O sea, en ese proceso está también la intervención que el objeto hace en el lazo, construye el lazo. Y en este caso como que fue, y además, bueno, me pasó también con las lecturas de los 3 libros. Son 3 libros que lo voy a decir así, me encantan. Me encanta el objeto, que lo tengo hace poco, pero cuando lo vi en PDF, la impronta de fanzine, que tiene mucho que ver con esta cuestión de
de un instituto, un museo, una biblioteca nacional, un museo de la lengua, de una biblioteca, de la Biblioteca Nacional, no de una, de la Biblioteca Nacional del Estado argentino, produciendo un tipo de material descentrado en esa relación donde en la forma misma de estos objetos lo estatal también está siendo pensado como objeto, está puesto materialmente como objeto de reflexión, digamos. No hay un discurso sobre lo estatal, pero está en juego las formas de la estatalidad en el modo de disposición de estos objetos, ¿no? En su forma material. Pienso que son objetos además agarrables con unas manos. Uno puede leer en el tren, los puede tener ahí, los puede abrir. Y esa dimensión estética, estético-política, intervención, pensaba en Art cuando venía y este tipo de elementos, ¿no? de esos libros ahí al pie de cañón. Y también lo escuché a Esteban, que retomó algo que quería decir, que tiene que ver con este museo, que me parece que se hace eco de una historia, de la historicidad, de los modos de intervenir en el presente que tienen los debates sobre la lengua en Argentina en particular. Es decir, es un museo, pero el sentido del museo, del significante museo, perdón, significante, soy lingüista, de la palabra museo, de la expresión museo y lo que eso, el efecto que eso genera, está sobredeterminado, y perdón, soy alpuseriana, está como sobredeterminado ahí, entramado en la historicidad que tienen los debates sobre la lengua en Argentina y esa impronta de la intervención en el ahora, en los debates de la hora y del ahora, y que son debates necesarios. Entonces son tres libros que a mí me trajeron mucho la relación entre el presente y la historicidad. Son tres libros que portan incluso en sus títulos dimensiones de la historia, de los discursos sobre la lengua, sobre las lenguas en Argentina, desde las antologías, ¿no? Pienso en las antologías del principio del siglo XX, las antologías escolares. Entonces hay un juego de vuelta con la estatalidad en la forma misma del objeto y en su planteo. La Babel del odio, bueno, ¿no? La Babel y toda esa imagen de la Babel, Arturo Capdevila, toda esa tradición del ensayo que tiene mucho que ver con el odio, si pensamos en La sangre de Cambaceres, si pensamos en Inocentes o culpables de Argerich, toda esa literatura del odio, ¿no? Contra las lenguas de la inmigración y contra esa figura que en realidad es un odio de clase, no tiene tanto que ver con el italiano en sí, sino es una lengua de clase, el problema. Y en este caso también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dimensión de las formas, que bueno, la complejidad de ese registro, de las formas de registro de las lenguas indígenas en Argentina, esos registros desde la antropología, desde la filología, siempre desde ese saber central y el otro como objeto de, ¿no? Esa lengua no entera, que son los indigenismos más que las lenguas indígenas, ¿no? Es una lengua fragmentada la que queda como vestigio. Entonces me trajo mucho algo de esto, de la historicidad, de los discursos, de los debates, de las problemáticas profundas que hay en la Argentina, no solo en Argentina, en América del Sur y en todos los procesos vinculados con las relaciones, la tensión entre las lenguas en los procesos de colonización, emancipación inconclusa, emancipación que siempre estamos buscando como horizonte en términos lingüísticos en distintos niveles. Entonces me traía un poco eso, no tiene nada que ver con lo que había notado, que tenía cosas anotadas, pero no se escuchaba y ahí me quedé prendada de lo que decían. Y pensaba esto, a ver cómo lo puedo formular, que hay como una idea en el presente de que estos debates, los discursos del odio, el lenguaje inclusivo, son cuestiones de novedad, son novedades que emergieron ahora, que son temas de la actualidad y una idea de lo actual muy signado como por una mirada presentista. Lo actual es lo que pasa aquí y ahora. Yo creo que son cuestiones que tienen una enorme historicidad, en las cuales pesan capas de historia, capas de sentido, sedimentadas,
y que hay como cierto efecto imaginario de que no, en verdad es solo resultado de nuestra voluntad presente, ¿no? Entonces, pienso el modo en que las discusiones sobre el lenguaje inclusivo reverberan diversas dimensiones vinculadas con el problema de la relación entre lengua y soberanía en Argentina, lengua y emancipación en el segundo tercio del siglo XIX, pero después el problema de la soberanía, pienso en la década del 30, del 40, segundo plan quinquenal, 1952, 53, y sigue, digamos, en los 70, varios momentos de discusión sobre esa cuestión. El manifiesto también que salió del museo en 2013, ¿no? Sobre la cuestión de la soberanía lingüística. Esteban mencionaba la RAE, es decir, hay como esta idea de soberanía inconclusa que vuelve y que nos obliga a hablar de la lengua bajo la forma de la polémica, que es una forma también de legitimar ese otro lugar, ¿no? Así que pienso en esto, en los modos en los que la historicidad y las formas de las discusiones o de los debates sobre las lenguas en Argentina reverberan específicamente en estas cuestiones. Es decir, la cuestión del lenguaje inclusivo no es la misma en Argentina, en Nueva York, en Francia, en Haití, en el nordeste brasilero, aunque se discuta y pareciera que es el mismo término, con la misma expresión, el mismo problema, como un efecto del presente, creo que es preciso pensar estas problemáticas. Lo mismo pasa con el discurso del odio, que se escucha en Estados Unidos, yo ahí escucho de oído, pero en Brasil también, hay mucha circulación de esta idea. Pensar los modos en los que acá reverberan esas fuertes tradiciones del odio, de la emancipación, en los modos específicos en los que estas cuestiones se engarzan en nuestro presente acá. Este libro, quiero decirte que me encantó, me quedé prendada, me encantó, no sabía lo de la respiración, me quedé ahí como prendada de su forma también. Había traído unas partecitas para leer, pero no quiero como quitar mucho más tiempo. Y decir algo más chiquito de lo que tenía anotado, del texto de Luis, con el que, bueno, la primera parte de la Valen del Odio, que en un momento Luis recupera esto de la prohibición del nombre, o la prohibición de unas ciertas palabras, y trae el decreto 4161 de proscripción del peronismo, que tiene en parte esa dimensión de la proscripción lingüística, discursiva. Bueno, nos salteamos ahí esas diferencias, de todo lo que no se puede traer, que es genial porque es un texto, ¿no?, que cita aquello que prohíbe, o sea que quien firma ese decreto ley debe ir preso básicamente, porque el texto dice está prohibido decir la palabra peronismo. Está bien, la pone entre comillas, pero las comillas no salvan el significante queda ahí funcionando igual. Así que, y traía Luis esto de las palabras de la prohibición, de la proscripción, de la prescripción, y yo pensaba ahí un poco, esto es un poco más polémico, provocador, también retomando las tradiciones polémicas en el mejor de los sentidos, si tenemos la posibilidad de pensar cuánto de este tipo de prácticas vinculadas al lenguaje, a las formas que tenemos de hablar, de intervenir sobre cuestiones lingüísticas, discursivas y demás, estas prácticas más prescriptivas, no diría proscriptivas, pero en algunos casos más normativas, como decía Sofía, el tema de las formas de organización de los materiales que hablan sobre el lenguaje en el presente, ¿no? Esto de las columnas de lo que sí, las columnas de lo que no, los semáforos de lo rojo que no se puede decir, lo amarillo que hay que preguntar, lo verde que sí. Pensar, sí, en nuestras propias prácticas, en vez de entender que nosotros somos algo así como la gente de bien, que hace cosas buenas con el lenguaje. Yo creo que el bien y el mal no son categorías muy apropiadas para hablar de las cuestiones lingüísticas. En vez de tramitarlo en términos morales, pensar también una propia reflexión como instancia de entendernos en términos de entramado subjetivo, que de estas prácticas, no digo del odio, uno nunca quiere pensarse como ser odiante, tampoco como ser odiado, pero como ser odiante tampoco, pero cuánto de estas prácticas también habitan nuestros propios discursos. Las prácticas, no sé si del odio, pero las prácticas que tienen que ver con
dimensiones de colocar al otro en un lugar de otredad. Pienso en el lenguaje inclusivo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un varón trans se lo nombra con la E, con una forma no binaria? Vaya uno a saber por qué. Porque hay algo de la otredad que lleva a decir, bueno, si hay algún no binarismo que sea para una persona que no es cis, o cuánto de esto, ¿no? de esta tensión en la relación con el otro, o cuánto de estas dinámicas más prescriptivas, o de una moralidad de la lengua que habita las formas tradicionales de lo normativo, también interviene en nuestras propias formas del decir. Y lo último, que tiene que ver con lo que acabo de decir, con lo que no estoy de acuerdo, digamos, una parte de lo que dije recién con lo que no estoy de acuerdo, y es que hay otra dimensión de esto que en particular vinculada con el lenguaje inclusivo, pero creo que es más transversal, que a mí me inquieta, me preocupa un poquito, que es una idea de un sujeto pleno que puede gobernar la totalidad de lo que dice y enteramente lo que quiere lograr, lo que escribe, lo que piensa, lo que escucha, etc. Hay ciertos momentos en estos discursos, diría a favor en contra siempre es un problema, pero bueno, todo es bastante más desprolijo en la vida. Hay momentos, hay instancias, hay formulaciones en las cuales pareciera que se nos está pidiendo que tengamos alguna especie de control, de contralor respecto de nuestras palabras. Y eso de nuestras palabras, ahí en nuestras hay que ponerle alguna comilla, porque no creo realmente que seamos plenos sujetos, que gobernemos, podamos controlar el sentido de todo lo que decimos, las formas de hablar, ¿no? Hay algo que acontece cuando hablamos que escapa un poco a la idea de una voluntad individual. Así que esto lo quiero ahí, no sé si tiene mucho sentido, pero lo quiero dejar ahí. Y quiero, perdón por el tiempo, pero quiero leer una partecita de Antología Degenerada, que a mí particularmente me encanta. A ver si lo encuentro rápido, lo tenía marcado, pero lo acabo de desmarcar. Qué problema, marcar y desmarcar. Acá, de una poesía de Morena García que se llama Nación Traba, y que me encantó. Esto está en la página 105. Dice: no somos pasionarias, somos ese fruto indigerible de la tierra, sembrado en los márgenes con desprecio, enredadera contra el viento recio, con las raíces en la trinchera, ante su fortaleza de palabras armadas. Manga incontenible, jauría en llama, soy todo eso, y lo individual me vuelve nada. Cara, cuerpo, pelo, mina en la lengua granada, sin espoleta, sangre, futuro, hermana. Canción de cuna para lesotres, mañana fértil, nación traba. ¿Se escucha? Sí, yo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por este encuentro que me parece formidable, sobre todo como punto de partida, ¿no? De muchas posibilidades. Y de manera muy breve, voy a ser muy breve, quiero retomar algo que había traído Esteban, ¿no? Y haciendo eco del cumpleaños de María y pensando en lo que hay del hilo conductor en estos tres libros que, insisto, esto tiene que seguir los cuadernos de lenguas vivas en la forma pedagógica y estatal, ¿no? Y disputando esa forma misma. Y para subrayar ese hilo conductor que bien marcaba Esteban en torno a la cuestión del oído y de la escucha, quería traerles una expresión que usa María Moreno en un libro formidable de ella, que se llama Contramarcha. Si no lo leyeron, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan a leer ese libro, además de estos. María habla de la iniciación, ¿no? Como lector, es un libro sobre la lectura, ¿no? Sobre cómo uno se inicia en la lectura. Claro, en esa colección, en una tradición argentina, la iniciación de la lectura está en la biblioteca siempre, ¿no? En la biblioteca, el libro, el espacio cerrado. María le da vuelta a esto y dice: se lee con el oído. Se aprende a leer con el oído. Se aprende a leer Los Miserables de Víctor Hugo en la versión de radioteatro que se escuchaba, ¿no? Se aprende a leer a la poesía modernista en las letras de tango que se escuchan en la radio. Entonces
interesa porque entonces ahí está pasando algo realmente muy interesante, no solamente para pensar los modos en que María concibe su propio proyecto literario, lo podríamos llamar su poética. Ahí pasa otra cosa, que es una política de qué es la literatura. Uno podría decir la literatura y el libro, en esta colección que está en el Museo del Libro y de la Lengua, la literatura y el libro son fundamentalmente un arte de la escucha, un arte político de la escucha, la capacidad de desarrollar herramientas, ¿no? Instrumentos, máquinas para escuchar lo que le pasa a la lengua y lo que está pasando por la lengua en un momento histórico determinado. El ejemplo de estos 3 libros me parece absolutamente nítido por las razones que ya se dijeron, ¿no? Escuchar qué le pasa a la lengua en una inflexión histórica determinada con todos los sedimentos históricos, como bien lo decía Mara, ¿no? Los sedimentos, pero en un estado de lengua. ¿Qué pasa cuando nuevas enunciaciones, nuevas voces emergen en el territorio de la lengua y las guerras y las disputas y las luchas que tienen lugar allí? ¿Qué le pasa a la lengua? La literatura es el mapeo, la cartografía siempre tensa de esos movimientos. Y esa es la política de la literatura, y eso es lo que me parece que nos enseña María Moreno de una manera que va más allá de su propia escritura, que tiene que ver con sus modos de leer, fundamentalmente con sus modos de leer. Entonces me parece que ese hilo conductor de la escucha como la atención, ¿no?, a lo que le pasa a la lengua, allí donde los desplazamientos sísmicos que tienen que ver cuando voces feministas y no binarias y trans irrumpen en la lengua y quiebran el yeso, ¿no? O intentan quebrar el yeso de la gramática, de la sintaxis misma. ¿Qué pasa cuando las voces ancestrales, históricamente bloqueadas en los modos de expresión en la Argentina, reclaman vida y territorio y lo hacen en español, pero contaminando el español con su reclamo de lengua? ¿Y qué pasa cuando voces que estaban en las periferias del espacio político empiezan a reclamar nueva validez en enunciados que van a estar marcados por la tonalidad del odio y que disputan lo decible en un espacio discursivo, en el espacio discursivo de lo público? ¿Qué le pasa a la lengua? Aprender a escuchar eso, aprender a cartografiar lo que pasa en esos territorios. Eso por un lado. Por otro lado, ese hilo, ¿no?, de la escucha, del arte de la escucha, insisto, un arte político de la escucha, tiene que ver con lo que pasa por la lengua, ¿no? Lo que pasa por la lengua, que no son solamente palabras, nunca son solamente palabras, nunca son solamente significados, son tonos, son afectos, son ruidos, ¿no? Entonces hay una invitación en los 3 volúmenes a una lectura que podríamos decir aural, una lectura de lo que rodea, ¿no?, al hecho del lenguaje, ¿no?, y que atraviesa la lengua y nos enfrenta a lo que son, porque ahí me parece que en eso, ¿no?, cuando uno se pregunta por los tonos, ¿no?, y por lo tanto por los afectos, ¿no?, ahí aparece una dimensión absolutamente clave de lo que entendemos por lectura y por el acto de leer y por ese dispositivo, por esa máquina que llamamos libro, ¿no? Aparece lo que podemos llamar la resonancia, el sentido como resonancia, ¿no? Lo que tiene sentido más allá del significado, más allá de lo que queremos decir, ¿no?, o de lo que las palabras nos hacen decir. Hay otro sentido que se trafica en la lengua y tiene que ver con lo que resuena. Esa caja de resonancia, ese espacio de resonancia es una posibilidad del libro. En nuestra historia, mucho de nuestra literatura y nuestras políticas del libro han sido artes de sofocar la resonancia, de taponar, de bloquear las posibilidades que venían con la lengua. Acá tenemos la estrategia inversa, exactamente inversa, y la disputa que viene con ello, ¿no?, de hacer que el libro sea el espacio de resonancia para los sentidos que se trafican en el lenguaje y que son los puntos de anclaje de las disputas y de la política que nos atraviesa y de la política por venir.
Así que en ese sentido me parece que acá hay un laboratorio de operaciones de lectura, de escritura y de edición, ¿no? Como bien lo planteaba Dani, que me parece que no solamente tenemos que celebrar, sino que tenemos que potenciar y que amplificar. Así que en tal sentido, gracias. Bueno, no sé, terminando la hora porque nos 2 minutos, pero si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen ahora, quedan 2 minutos. Aparentemente no, es una hora, son 21 y 28, para algo así que ustedes tienen 35 segundos cada uno para responder. No, seguro nos manejan. Pero ¿alguien quiere hacer una pregunta? Aprovecho ahora. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Alguna crítica? Bueno, entonces le agradecemos a Mara, a Luis, a Sofía, a Dani y a Gabriel haber participado de esta mesa, esta presentación del programa de la vida.